Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores y, como decía el poeta Javier Cecilia Sardain, regurgitadores de la comuna de la palabra. Porque usualmente creemos que la palabra es comprendida casi automáticamente y muchas de las veces tenemos que regurgitarlas una tras otra, porque de otra manera no tendremos opción de poder valorar el sentido que adquieren hoy palabras que han existido de tiempo atrás o palabras que no existían atrás tiempo y que hoy se insertan, como la de anosmia y ageusia, que existían desde antes, pero antes de la era de la peste nadie las pelaba, a no ser por el perfume de Patrick Süskind o por nunca sabrás a qué huele Bagdad de una anosmia congénita de Marta Tafalla. Son rarezas antes de la era de la pandemia, hoy son parte de la vida cotidiana. Hoy es 8 de marzo del 2022, es decir, Día Internacional de la Mujer. Y por tal razón, esta semana tendremos dos charlas en nuestro canal La Comuna de la Palabra. La primera, indudablemente, está dedicada a el asunto que no problema, porque no debiera ser un problema, el asunto de un proceso normal que es el envejecimiento. Y naturalmente, no como consecuencia de este, pero sí, digámoslo así, correlacionado con este positivamente, que correlación no significa causalidad. El deterioro cognitivo ahora así llamado, entre leve y mayor, aquí importa poco el deterioro cognitivo y sus consecuencias en la vida cotidiana, no de una persona, de un núcleo familiar y de una comunidad. No quiero dejar de aprovechar para recordar que se cumple una semana más, ya estamos en el mes de marzo del 2022, y la promesa que nos hizo el entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, que iba a aclarar lo que apareció como mentira histórica en el gobierno anterior, la desaparición forzada de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Tixla de Guerrero. Pasa el tiempo y, como en todo movimiento histórico, lo único que no aparece es la verdad, ni la justicia. Y este es uno de los casos. Los otros son las otras dos epidemias. La violencia estructural que nos agobia y la violencia de género, de feminicidios y otras cuestiones, desapariciones forzadas y forzosas, que hoy nos tienen sin tanta alaraca como en la afer Rusia-Ucrania, con una tasa de mortalidad y desaparición forzada y migración en México por dicha violencia, dichas epidemias de violencia estructural, y no estamos en guerra, estamos en santa paz, quizás la paz de los sepulcros y la de las persecuciones. No olvidemos que los que pedimos paz armamos los madrazos en los estadios de fútbol con las barras, como sucedió en Querétaro. La violencia nos carcome y, sin embargo, de dientes para afuera decimos no a la guerra, sí a la paz. Cuando en nuestra estructura de personalidad, como dijera el buen Erich Fromm, en el corazón del hombre, y quizás lo dijo en El miedo a la libertad, somos incapaces aún de contener ese instinto que creían freudianamente llamado tanático y que se corresponde con esa brutalidad entre nosotros los humanos. Ahí dejo este mensaje
no quiero dejar de señalar que el día de mañana tendremos un programa adicional con la maestra Adriana Figueroa, quien charlará con nosotros sobre el Día Internacional de la Mujer, su importancia histórica, su trascendencia y su pertinencia hoy. Porque todavía hay quienes preguntan, ¿y cuándo el Día del Hombre? Joder, es como cuando Batman le da la cachetada a Robin por esa misma pregunta en los memes que ahora pululan por todas las redes. No quiero dejar de agradecer a una gran mujer, una gran doctora, una gran egresada de la UAM, doctora no precisamente por la UAM, pero sí que trabaja en la UAM, y una de las pioneras en Morelos de la atención y el interés por investigar profesional, científica y psicológicamente, neuropsicológicamente, el proceso del envejecimiento y la demenciación. La doctora Adela Hernández Galván, no voy a leer su currículum, si no se nos va la hora y no la voy a dejar hablar. Es más de una hora, lo que pasa es que no quiero dejar de agradecerle su tiempo y a través de ella recordarles que como mujeres y hombres de esta UAM seguimos esperando a Viridiana Anaid, estudiante de nuestra facultad, desaparecida en contra de su voluntad hace más de 8 años, y no dejamos de enviarle un fraterno saludo y abrazo a nuestra querida amiga y gran mujer, mamá de Viridiana Anaid, Angélica Rodríguez Monroy, porque es una de las buscadoras perpetuas de hijos e hijas desaparecidos en contra de su voluntad. Un abrazo fraterno, un agradecimiento profundo a la doctora Adela Hernández Galván, y plantea la cuestión, este asunto del envejecimiento normal, valga el apóstrofo de normalidad. El envejecimiento como parte de la vida hoy. El deterioro cognitivo, la demencia, y este Día de la Mujer, las cuestiones que tienen que ver con el asunto de género, epidemiología, consecuencias en el hombre y la mujer, actitudes distintas hacia el hombre y la mujer en estas circunstancias, el rol de las mujeres en la atención de las personas durante este proceso, etcétera, etcétera. Cierro mi boquita porque si no, ¿para qué invito a la doctora? Adelante, doctora. Bueno, Enrique, pues muchas gracias primero por invitarme. Ya me iba a poner celosa que a todo mundo invitaba si a mí no me había tocado estar contigo. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues coincidió, ¿no? En este Día de la Mujer, pues qué bueno para mí y para todas las mujeres que viven con demencia y las cuidadoras de los pacientes con deterioro cognitivo, ¿no? Bien lo has dicho, bien lo has dicho. Me parece que este problema complejo del envejecimiento patológico está pues totalmente feminizado, ¿no? Sí, obviamente porque tú bien lo decías, las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que los hombres, o sea, vivimos más las mujeres que los hombres. Eso pues nos da nos da oportunidad de tener enfermedades asociadas al envejecimiento, ¿no? Como bien lo decías, y quizás eso es una de las primeras cosas que vale la pena aclarar, que este envejecimiento patológico, háblese de deterioro cognitivo, de demencias, de trastorno neurocognitivo mayor, como ahora propone nombrarle el manual para la clasificación de las enfermedades mentales, ¿no? de la Asociación Americana. Pues bueno, nos da oportunidad de tener este tipo de enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en la vejez. La edad no es la causa, el tener muchos años no es la causa del deterioro cognitivo, ¿no? Hay una mayor frecuencia de enfermedades cuando uno tiene muchos años, no solamente uno puede tener demencia, sino uno puede tener otras enfermedades en otros órganos, ¿no? Cuando se enferma el riñón, pues puede haber una insuficiencia renal, o si se enferma el hígado puede haber una hepatitis o una insuficiencia
hepática. Lo mismo pasa con el cerebro. Cuando el cerebro enferma, entonces se puede tener alguna de estas enfermedades demenciales, ¿no? O tener deterioro cognitivo. Entonces, sí, pues lo primero es eso, ¿no? Decir que son enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en la vejez, pero que no son causadas por la vejez. Quizás aquí también podemos empezar a mencionar el término erróneo que se ha utilizado hasta nuestros días todavía. Nos llegamos a encontrar con familias que llegan con nosotros a nuestra clínica en el CIPSI, que nos dicen, bueno, pues a mi mamá, a mi esposo, a mi familiar le diagnosticaron demencia senil y por eso es que estoy aquí, ¿no? Este término de demencia senil pues es inapropiado, precisamente porque transmite la idea de que la demencia es propia de la senilidad y no es así, o sea, no es causada por tener muchos años. Personas más jóvenes, a partir de los 40 o 50 años, también podrían tener alguna demencia, algún trastorno neurocognitivo mayor. Y no son enfermedades exclusivas de la vejez, se presentan con más frecuencia en la tercera edad, pero no son exclusivas, ¿no? Por otro lado, pues este término también es inadecuado porque es muy general. Es como si yo estuviera diciendo que una persona tiene más de 60 años y que se está deteriorando cognitivamente o que hay alguna enfermedad que está afectando su cerebro. Entonces, hoy en día es posible tratar de identificar la causa de la demencia o del deterioro cognitivo, especificando o poniendo un apellido a la demencia o al trastorno neurocognitivo, ¿no? Debido a enfermedad de Alzheimer, debido a demencia frontotemporal o a degeneración frontotemporal, a cuerpos de Levy, asociada a Parkinson, asociada al consumo crónico de alcohol, por ejemplo, o anemia, ¿no? En las demencias carenciales. Entonces, pues hay más de 100 enfermedades que pueden ocasionar este tipo de síndromes y de ahí también lo inapropiado de hablar de demencia senil, porque ahí pues estamos diciendo simplemente que la persona es mayor, que se está deteriorando, pero no decimos por qué y transmitimos o cuál es la enfermedad responsable del deterioro y transmitimos esta idea equivocada de que se tiene demencia por el mero hecho de envejecer y pues esto no es así, ¿no? Entonces, bueno, decíamos en un principio que sí, las mujeres vivimos más y eso pues nos da más oportunidad de tener este tipo de enfermedades. Y por otro lado, hablabas bien del cuidado, de los cuidadores o cuidadoras primarias, ¿no? Somos más las mujeres que nos dedicamos a cuidar. Bien lo decías un poco porque son actividades que vienen junto con pegado con labores domésticas, ¿no? Quienes están en casa o que combinan el trabajo y la casa, a veces tienen que combinar el trabajo, la atención del hogar con el cuidado de alguna persona dependiente, ¿no? También pensemos que no solamente hay cuidadoras de adultos mayores, sino también hay cuidadoras de personas con alguna discapacidad o con alguna dependencia física o mental, ¿no? También ahí me parece que se refleja la mayor cantidad de mujeres a cuidadoras, ¿no? Fíjate que recientemente participé como asistente aquí no di ninguna charla ni nada, simplemente tenía yo interés de conocer la actividad. Hay una asociación en Guadalajara que se llama Plenitud y Demencias, con la que tiene un tiempo que estoy colaborando, y ellas han organizado, organizaron este año un foro de mujeres cuidadoras, justamente para destacar la labor de la mujer en el ámbito del cuidado, no específicamente hablando de cuidadoras de adultos mayores, sino de cuidadoras de personas con alguna dependencia en general. Y realmente fue un evento muy interesante donde se habló pues de muchas cosas, pero bueno, sobre todo se trataba de conocer a otras mujeres que no solamente cuidan, sino que combinan el cuidado con otras actividades. Me pareció una actividad sumamente interesante. Ellas pues tienen también un grupo de apoyo en Guadalajara, presencial y virtual, así como hay muchos grupos. Y bueno, pues estuvo muy interesante, ¿no? Me pareció un evento que yo pienso que se va a seguir repitiendo por el éxito que tuvo. Y bueno, pues que su objetivo principal era pues evidenciar aún más o señalar la feminización del cuidado. Y bueno, todas aquellas complejidades para las mujeres que vienen con esta actividad, ¿no? O con este rol.
Entonces, no sé si aquí quieras tú comentar algo, pero bueno, pues es cierto, ¿no? Así pasa, somos más las mujeres que tienen demencia y somos más las mujeres que cuidamos a algún adulto mayor que tenga un trastorno de este tipo, ¿no? Cuando mencionas la cuestión de la propiedad o impropiedad Mm, de ujú, ciertos términos para referirse a esto viene históricamente desde que se planteaba psicopatología del adulto y con agregarle el apellido de niño o infantil, ya se cambiaba, pero era lo mismo, nada más que le agregaban infantil o del niño. mm, Hubo un tiempo en que apareció el conceptejo de demencia precoz. Posteriormente, el propio creador de Alzheimer cuestionó el conceptejo de demencia precoz de Bleuler y de la psiquiatría clásica alemana, que tasaban en ciertos pacientes con diagnóstico de esquizofrenia o psicosis. La historia de los nombres de los síntomas de los trastornos mentales, por lo menos a lo largo de los últimos 200 años, demuestra una serie de cambios, apariciones, desapariciones, justificaciones, injustificaciones, para referirse a cierta patología, trastorno, y tú utilizaste un término que me gusta más, síndrome, porque la versión sindromológica tiene características que no tiene la psicopatología descriptiva tipo manual diagnóstico y estadístico alias DSM, ¿sí? Que es terriblemente descriptiva y muy poco explicativa en otros términos. Esto ya lo discutía un poco con el doctor Ramírez Bermúdez, un excelente neuropsiquiatra, que decía, bueno, hay algunos casos donde sí se habla etiológicamente, por ejemplo, pero el problema sigue siendo del paciente o la definición de medicina que se encarga de las enfermedades, llámese Alzheimer, llámese Parkinson, y no de las personas que ante tal circunstancia tienen que realizar estrategias de compensación, estrategias de afrontamiento para de la mejor manera salir librados. Dabas un dato que es interesante. Se habla del incremento de la esperanza de vida. Parece ser que el incremento de la esperanza de vida es mayor para la mujer que para el varón. Ello no quiere decir que vivir más signifique vivir mejor. Más y mejor no son lo mismo, aunque parezca igual. Segundo, en los roles sociales, los varones cumplen o cumplimos ciertas funciones económicas, culturales, ideológicas, etcétera. No voy a hablar del patriarcado porque ese es otro choro. Pero sí las mujeres han sido, entre roles asignados, roles asumidos y la posibilidad de construir roles posibles, ese papel de cuidadoras desde mamás, maestras, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas ahora terriblemente feminizadas, estas profesiones. ¿Sí? Yo recuerdo al grupo al que le decíamos el harem, era pura mujer, y hoy algunos de los doctores de la UAM hablan de que tienen un grupo de puras mujeres en ciencias, que son disciplinas que tradicionalmente eran masculinizadas. Esa situación hace que cuando un hombre deteriora cognitivamente, aunque el terminejo también es impropio, o diría más que impropio, impreciso, porque un deterioro cognitivo puede deberse a muchas cosas, hasta un trauma de cráneo que no tiene que ver con el envejecimiento ni con el famoso demenciación. Creo que el terminejo que se está buscando por mucha neurodiversidad funcional tampoco dice gran cosa, pero como eufemismo nos cura moralmente
de un sentimiento de culpa, de cómo le llamamos, Matarile-Lerón. Ese nombre no me gusta, Matarile-Lerón. Y entonces buscamos otro, esa persona con discapacidad, discapacitado, minusválido, atípico, neurodiverso, qué sé yo. Creo que por ahí no tenemos en este momento salida, pero sí podemos ver cómo afrontar, uno, la identificación, dos, la atención, y tres, que los cuidadores y cuidadoras no se te vengan abajo, que eso repercuta en mayor violencia hacia el adulto mayor. No solo la violencia física o psicológica, sino jurídica, lo que es la interdicción y lo que es la pérdida del derecho de toma de decisiones en cuanto a herencia, dineros, propiedades, etcétera. Creo que hay mucho por ahí. Yo cierro mi boquita otra vez. Sí, Enrique, gracias. Yo creo que pone sobre la mesa muchas cosas, ¿no? Sobre las que podemos hablar. Hace ratito ya no dije nada acerca de este término de envejecimiento normal, ¿no? Que tú decías, bueno, normal, entre comillas. Hay otro término que a mí me gusta utilizar más para referirme a este envejecimiento en donde no hay deterioro cognitivo, que es el de envejecimiento típico. Y este viene de la OMS, también en algún momento mencionan que bueno, evidentemente, pues todo por servir se acaba, ¿no? Y con el paso de los años, pues alguno de nuestros órganos o sistemas enferma o tiene alguna dificultad. Entonces, hablando de, o hablar de envejecimiento típico en el aspecto cognitivo de la cognición, es cuando estamos haciendo referencia a un adulto mayor que quizás pueda tener alguna enfermedad, incluso crónico-degenerativa, por ejemplo, hipertensión o diabetes, controladas o bien cuidadas que no han afectado su cognición, ¿no? Que evidentemente hay cambios sobre los procesos mentales, sobre las funciones psicológicas superiores con la edad, para bien y para mal. O sea, hay procesos que sí sufren dificultades o cierto impacto en el sentido negativo, por ejemplo, la velocidad de procesamiento, ¿no? Cognitiva o motora. De manera natural, la mielina se va a erosionar con el paso de los años y eso va a provocar que seamos más lentos en la vejez, ¿no? Lentos en nuestros movimientos y lentos en el procesamiento de la información. Ese es un cambio que seguramente vamos a notar conforme vayamos teniendo más años, ¿no? O las dificultades para almacenar y para recuperar información o para atender a más de una cosa a la vez, ¿no? Estas dificultades en la atención dividida o en el funcionamiento ejecutivo, incluso tal vez tengamos un poco más de dificultades para tomar decisiones en algunos aspectos. Pero hay otros procesos que mejoran con la edad, ¿no? Como puede ser la cognición semántica, ¿no? El vocabulario o lo que le da a los adultos mayores la sabiduría, ¿no? El aumento del conocimiento en la memoria semántica. Yo les digo a mis estudiantes de licenciatura que si se pelean con su novio o novia, que vayan y le pregunten a su abuelito qué tienen que hacer, porque ellos ya vivieron todas estas experiencias y saben que el mundo no se va a acabar, ¿no? Que sigue y quizás hasta se reirán de su sufrir, ¿no? Por un mal de amores. Entonces, bueno, pues hay procesos que mejoran con la edad, ¿no? Como la toma de decisiones en los aspectos personal y afectivo, ¿no? Tienen muchos más recursos los mayores para resolver estas situaciones que alguien con menos experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto soy simplemente para hablar de este envejecimiento típico, ¿no? Cuando la cognición está conservada o solamente con el impacto probablemente del efecto de la edad, sin que esto resulte incapacitante o sin que afecte la vida independiente, ¿no? Uno puede seguir viviendo de manera independiente, aunque seamos más lentos, aunque tengamos algunas dificultades para recuperar información, pero sin que esto se convierta en una patología o en un, pues sí, en un síndrome cognitivo, ¿no? Ahora bien, fíjate que también tú mencionabas este tipo de términos para referirnos a los adultos mayores que puedan tener estos trastornos. En México, bueno, México se ha unido a un movimiento a nivel internacional que se llama Dementia Friends. No sé si has escuchado hablar de este movimiento Dementia Friends, que viene de la idea de cada vez ir transformando a nuestras comunidades, a nuestra sociedad,
en amigos de la demencia, ¿no? Hacer comunidades amigables con la demencia, que no es otra cosa que ir fomentando una cultura del envejecimiento y de la integración de las personas que puedan tener un deterioro cognitivo a su familia, a las actividades que se llevan a cabo cotidianamente y al entorno comunitario, ¿no? Entonces, bueno, este es un movimiento a nivel mundial, estas comunidades amigables con la demencia. Hay ciudades en el mundo, por ejemplo, en Costa Rica, en Europa, que ya se han denominado como amigables con la demencia. Y de aquí viene este movimiento de Dementia Friends. Dementia Friends es una sesión informativa de 90 minutos en la cual tratamos de sensibilizar a la gente de a pie para que pueda experimentar o saber qué es lo que vive una persona con demencia básico sobre lo que es la demencia, ¿no? Bueno, todo esto que te cuento, bueno, aquí en Morelos somos dos las promotoras estatales de Dementia Friends. Hemos hecho algunas sesiones el año pasado y vamos a tener otras sesiones informativas este año. Pero bueno, Dementia Friends lo que sugiere es denominar a las personas con demencia como personas que viven con demencia, ¿no? No no es un paciente con demencia, sino es una persona, o sea, poner en primer lugar a las personas que están teniendo esta condición o que viven con esta enfermedad, ¿no? Porque aparte, pues es una enfermedad crónica, la mayor parte de ellas, que duran muchos años. Y si estamos pensando en que estas enfermedades puedan empezar a aparecer en una persona alrededor de los 60 años, es probable que viva hasta los 80 o más de 80 con la enfermedad. Entonces, esto hace, y sobre todo cuando están bien cuidados o cuando tienen enfermedad de Alzheimer que a veces se presenta de manera aislada o en otras condiciones de salud del cuerpo, en otros aspectos, vaya, no hay otras patologías que justifiquen la enfermedad, pues los pacientes viven muchos años con demencia, ¿no? Pensemos en más de 20 años pues viviendo con esta enfermedad. Entonces, pues esta es la denominación que ahora se propone para referirnos a las personas que tienen esta condición, ¿no? Que viven con demencia. Ahora, paso a lo de las diferencias de género que pueden darse en este ámbito, ¿no? Del que estamos hablando, del deterioro cognitivo. Fíjate que sí, en la experiencia clínica que yo he tenido pues en estos años, yo empecé en 1998 coordinando el grupo de apoyo para familiares de personas con demencia aquí en Cuernavaca, que bueno, ya después se transformó en la Asociación Morelense de Alzheimer. En esta experiencia, en estos años de ver familias, de acompañar a las familias, yo me he dado cuenta que sí, cuando es un varón el que al interior de la familia empieza a tener estas dificultades, sobre todo si aún está trabajando, inmediatamente se hace evidente el problema y se le atiende de manera inmediata o más, de manera más pronta que cuando empieza a deteriorarse una mujer. Te cuento, no sé, algunas experiencias, ¿no? También la opinión de los cuidadores y cuidadoras sobre la funcionalidad de los pacientes cambia dependiendo del sexo del cuidador y del sexo del paciente. Es decir, cuando una mujer se deteriora, se está deteriorando y sigue activa en su casa o llevando actividades en casa, el esposo, en ciertos casos he observado que le permite seguir haciendo las actividades aunque ya haya errores, ¿no? En ellas. Recuerdo por ahí un caso de una pareja en donde decía, es que mire doctora, va al mercado y sigue comprando 10 kilos de pollo como si estuvieran todos mis hijos y me tiene comiendo lo mismo toda la semana, ¿no? O sea, se quejaba de que la señora ya no podía llevar a cabo o con una mejor toma de decisiones o juicios o actividad. Sin embargo, ya habían pasado muchos años antes de que buscaran ayuda, ¿no? Vaya, a las mujeres yo creo que pasan, no lo sé con datos duros, o sea, yo no sé si esto sea real, pero la impresión que yo tengo es que las mujeres tienen un diagnóstico más tardío que los varones. O sea, los varones es evidente inmediatamente su deterioro. Las mujeres que los acompañan pues insisten en llevarlos al médico. El varón no va por sí solo al médico, ¿no? O lo hace con menor frecuencia o pone menos atención a su salud. También yo creo que por eso las mujeres vivimos más, ¿no? Tenemos una cultura de autocuidado en este sentido
mayor. Y por el contrario, cuando una mujer es la cuidadora del paciente que tiene deterioro cognitivo, lo incapacita más rápidamente. A ver, ya no hagas eso, yo lo hago, yo me encargo. Y la opinión de los cuidadores también, si hacemos una escala de funcionalidad, ¿no? De estas muy comunes como CATS o Lawton para evaluar actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, el hombre va siempre a pensar que la mujer con deterioro tiene más capacidad de la que realmente tiene, y la mujer cuidadora opina que su esposo o el varón al que cuida es más dependiente o más incapaz de hacer cosas, porque ellas empiezan muchas veces a asumir las actividades que ellos ya no pueden hacer, ¿no? Eso es interesante, eso creo que nunca me he puesto a documentarlo como yo tengo esta apreciación, pero me parece que si comparamos estas opiniones que los cuidadores vuelcan en las escalas de funcionalidad, podríamos encontrar o corroborar quizás esta impresión que yo tengo, ¿no? Con respecto a estas diferencias en los sexos cuando se trata de cuidadores o de pacientes que tienen demencia, ¿no? Y por otro lado, mencionabas esto de la interdicción, del juicio de interdicción. Bueno, sí, quizás yo difiero un poco de pensar que puede resultar también un tipo de violencia o de maltrato hacia los pacientes, porque en sentido estricto el proceso de interdicción implica también una protección para el paciente. Hay que tener mucho cuidado, obviamente, con los peritajes que se hacen para este tipo de juicios, porque no digo que pueda haber casos en donde de manera temprana o injusta se les quiera relegar de sus funciones administrativas o de su capacidad legal, ¿no? Pero también implica un proceso para proteger al paciente, ¿no? Para que alguien más pueda hacerse cargo de sus asuntos, o bien para que la familia pueda administrar bienes que pueda tener el paciente para su propia atención, ¿no? O protegerlos en el sentido de, imagínate que un paciente o que una persona que vive con demencia en sus inicios agarre su auto y atropelle a alguien, ¿no? O sea, ya con un cuadro establecido y atropella a alguien, ¿no? Si no hay un documento legal que diga que esta persona es incapaz o que está en estado de interdicción, se le procesa como si no tuviera esta condición, o se le podría procesar de esta manera. Entonces, también la interdicción funciona como una protección para el propio paciente y para asegurar su atención, ¿no? Me parece que ahora cada vez más este no es un proceso definitivo, sino que cada año hay que estar constatando el estado de interdicción del paciente, que aunque, bueno, sabemos que son patologías que no mejoran o que son progresivas y que la mayoría de ellas son incurables, pues de todos modos el juez quiere saber o quiere informarse de si el paciente sigue en la misma condición de interdicción, ¿no? Entonces, bueno, creo que de lo que hemos mencionado, esto es lo que te puedo comentar. Quizá valga la pena recuperar un elemento que señalas que me parece crucial. Parece ser que este tipo de asociaciones, la doctora Lilia Mendoza antier me invitaba a un evento que se llama Envejezamos con Calidad, un programa que se iba a hacer, que fue una odisea entrar, no pudimos entrar, porque en la ONU están planteando ese mecanismo, pero ahora con el asunto de Ucrania y demás, y una ONU incapaz de hacer algo ante esas cosas, nomás no se puede. El punto está en que más allá de los términos que utilicemos para referirnos a la persona con es la diabetes o el diabético o el gripiento o el harapiento, qué sé yo. El problema trasciende al carácter nominal o qué nombre le ponemos Matarile Dilleron, no cabe duda. Planteaste el asunto de lo que en otra época se denominó como rehabilitación o inclusión basada en la comunidad. Empezar a trabajar con
seres que aparentemente no tienen que ver con esto porque no existe otra estrategia probada que tenga mejor impacto que la RBC, la rehabilitación basada en la comunidad. Y esto significa que los jueces también deben tener capacitación, porque el problema de la justicia y la legalidad es un problema que el derecho canónico, no por ser católico o religioso, sino porque se vuelve cuadrado y dogmático. Entonces jueces y abogados dicen, no me salgo de esto porque no me lo permite la ley, pero el problema está en que aparece algo que el doctor Héctor Horacio Campero Villalpando, a quien recordamos aquí también como un excelente jurista, doctor, constitucionalista y demás, no olvidaba, porque hasta el programa en la UAM se llamaba así, entre lo justo y lo legal. Y cuando hay dudas en eso, según las prescripciones jurídicas tradicionales, se debe optar por lo justo y no por lo legal. El problema de la interdicción es que se plantea hacia lo legal y no hacia lo justo. Ha habido, porque ahora la neuropsicología curiosamente ha entrado en lo que se denomina neuropsicología forense. Personas que murieron en procesos demenciales y que en las cuestiones testamentarias siguen peleándose. Pero a la persona se le ocurre cambiar el testamento ya en un proceso demencial. Y la juez dice, bueno, la Constitución no dice que una persona con demencia pierda sus derechos constitucionales. Entonces la interdicción no puede estar por encima de la Constitución. Si dice todos los mexicanos tienen este derecho, la persona con demencia no deja de ser mexicana. Pero ese es un asunto jurídico, si lo queremos ver así. Y además cuando hay algo que heredar, porque cuando uno hereda, lo que hereda es miseria, pobreza y demás. Por O eso deudas. quizá con los varones es más identificable porque es el que trabajaba y amachinaba económicamente. Entonces, si lo va a dejar de hacer y si la cuidadora también trabaja y tiene que dejar de trabajar, el impacto económico es gordo. Y además que ahora hemos fragmentado con la superespecialización la intervención, vaya con el neurólogo, con el neuropsicólogo, con el geriatra, con el rehabilitador, con el asistente, y puta, tengo que pagar 5 terapias semanales. Es decir, trato de la manera más anormal a una persona para que se normalice. Le endoso problemas económicos, exclusión, estigmatización y demás, en aras de integrarlo. Creo que ahí hay también que abordar esa cuestión, pero regresando al asunto del proceso demencial. También hay diferencias entre uno y otro paciente, aunque tengan el mismo tipo de diagnóstico. Es decir, por ejemplo, leo algo. En el caso de mi papá con demencia frontotemporal, la disfagia como síntoma aceleró su evolución y bla, bla, bla. Murió por otras razones el personaje a quien siempre hubimos estimado, muy recientemente murió y le duró poco la demencia, menos de 5 años. Me parece que también hay que reconocer que los procesos, aunque tienen parámetros que los hacen comunes por elementos patognomónicos equivalentes, tienen sus diferencias en función de las condiciones o de las circunstancias, dijera el poeta, el filósofo español, de yo soy yo y mis circunstancias, ¿sí? Las circunstancias y la historia de cada hace que se manifieste de manera distinta y que la estrategia de afrontamiento también tenga que ser diferenciada, porque de otra manera, si llegamos a la diversidad universal, pues tampoco entonces no hay nada que hacer que nos permita tener parámetros de intervención, porque el problema es, depende del sapo tiras la pedrada, pero resulta que no deja de ser sapo y que tiene que ser una pedrada. Entonces, sí hay variaciones, pero dentro de ciertos parámetros. Eso también es importante considerar. Finalmente, también el otro proceso, el del lifespan de la familia o el ciclo de la familia, que empieza como una familia nuclear, pero luego aparece que el síndrome del nido vacío, a todos se les llama hoy síndrome,
hasta el síndrome de la cara vacía, porque ya no vamos a usar mascarillas, no lo sé, pero en el fondo a todos le llamamos síndrome de Procusto, síndrome de... Nos encanta síndromologizar lo que sea, pero no cabe duda que sí aparecen ciertas regularidades en la relación, porque ya encontramos familias donde nada más están dos, los viejitos, valga la expresión. Y entonces el viejito y la viejita enfrentan solo y los hijos se disputan por quién lo atiende. No, te toca a ti, como en Esperando a la clásica película argentina, ¿no? La abuelita, pues sí está, pero ya la dan por muerta y no era la muerta, esperando la carroza. No cabe duda que esos conflictos también aparecen y que hay que intervenir y apoyarlos claramente, porque hay familias extensas que tienen más recursos por la extensión, pero hay familias de un solo hijo y varón y sin recursos, o familias en comunidades apartadas a las cuales Lilia Mendoza está acostumbrada en la sierra y en la costa de Guerrero, en la montaña de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, cualquier otro lugar apartado donde la comunidad asume otra postura también. El elemento cultural en este asunto. Cierro mi boquita. Sí, 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 Enrique, nuevamente creo que pones varias cosas, ¿no? Sobre la mesa. Quizás me gustaría empezar por esto de que, sí, las demencias en general tienen una serie de signos y síntomas comunes y frecuentes que se presentan casi en todos los pacientes. Por ejemplo, el problema de la memoria inmediata, ¿no? ¿Cuál es el primer síntoma o señal de alarma que se difunde como algo a lo que hay que ponerle atención? Es la pérdida de la memoria inmediata, ¿no? Sin embargo, pues tenemos demencias que no inician con fallas de memoria, sino que empiezan con alteraciones del lenguaje o con alteraciones del comportamiento que a veces dificultan el diagnóstico, ¿no? Por ser una señal de alarma que no involucra la memoria, ¿no? Y así como esta diferencia en la presentación o el inicio de los síntomas, el curso de la enfermedad también varía, ¿no? Hay una serie de signos, de síntomas frecuentes, insisto, pero hay muchas diferencias entre un paciente y otro. Y aquí también creo que es muy importante conocer al paciente para entender los síntomas que pueda estar presentando, ¿no? Incluso ahorita recordabas a esta persona que recientemente falleció con una demencia Era frontotemporal. lingüista, presentar problemas de lenguaje probablemente fue lo menos relevante. Sí, 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 pero mira, en este caso podemos hablar, yo lo que quería compartirte es que también acompañé yo a otro paciente con demencia frontotemporal igualmente, que sobrevivió 16 años a la demencia, ¿no? Él también falleció hace poquito, su hijo recientemente me notificó que él también ya había fallecido, terminó también con dificultades o el fallecimiento se dio por los problemas en la deglución, ¿no? Por esta disfagia que aparece en ellos especialmente, pero finalmente me dijo, ¿sabes qué? Lo cuidamos 16 años, ¿no? Entonces, era el mismo, se trataba de la misma demencia, pero la supervivencia o la sobrevida fue muy distinta en los dos casos, ¿no? ¿Qué explica eso? Un montón de cosas, un montón de cosas. Pudo haber sido el cuidado, pudo haber sido la alta escolaridad en uno de ellos que lo que se dice en las personas que tienen alta escolaridad o una alta reserva cognitiva es que en el momento en el que se expresa clínicamente la enfermedad, en el cerebro ya hay una acumulación de patología, vaya, de estas proteínas que son las que afectan al cerebro y que se van acumulando o que tienen o que hay un desecho de estas proteínas anómalo. Bueno, el chiste es que estas proteínas se van acumulando y bueno, el hecho de tener una alta educación, de tener actividades profesionales muy complejas, el haber hecho muchas cosas en la vida, le da a uno un ahorro o una ventana de tiempo en el cual podemos sobrevivir o podemos compensar las dificultades que se van teniendo por la enfermedad
y no se expresa o se retarda el momento en el que se expresa la enfermedad. Pero cuando esto ocurre, el cerebro ya tiene acumulada una gran cantidad de patología y el deterioro es mucho más acelerado, es mucho más rápido, ¿no? Entonces, en general se dice que las personas que tienen alta escolaridad se deterioran más rápido, pero es por esto, porque quizás estaban enfermas o la patología, la enfermedad venía gestándose desde antes, pero no se expresaba porque el paciente con todos sus recursos había tenido la posibilidad de compensarla o de retrasar su inicio, ¿no? Entonces, esto es algo que puede dar diferencias entre un paciente y otro, ¿no? El cuidado, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero solo menciono esto por comparar dos pacientes que tenían el mismo diagnóstico y en uno la progresión de la enfermedad fue mucho más rápida y la supervivencia mucho más corta que en el otro, que el deterioro se fue dando de manera mucho más lenta y que duró o que sobrevivió a la enfermedad más allá de lo que se esperaba, ¿no? En las demencias frontotemporales la esperanza de vida es más corta que en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Este, ahora, si vamos a estas diferencias en la manera en la que las comunidades o las sociedades perciben al paciente con demencia, pues sí, hay diferencias entre las ciudades y los pueblos, ¿no? O en el ámbito rural y urbano. Fíjate, te cuento algunas cosas. Tiene poquito que una de mis estudiantes de licenciatura, ella llegó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar las emociones de los adultos mayores. Yo quiero saber cuáles son sus emociones en dependencia del lugar donde viven. O sea, ella decía, bueno, los adultos mayores que viven en su casa seguramente están más felices y más satisfechos que aquel adulto mayor que está en una institución geriátrica. Y pusimos otro escenario, que es el adulto mayor que vive en casa y que va a un centro diurno. Esta chica, ella es de la licenciatura en psicología de Jicarero, en Jojutla, ella vive en Jojutla. Y entonces, pues sí, pusimos manos a la obra, diseñamos su investigación. Ella se encargó de evaluar a los adultos mayores que asistían a un centro diurno del DIF en Jojutla, de recaudar o de ir a evaluar a los adultos mayores que conocía en su comunidad, en sus domicilios, y a la hora que buscamos las instituciones en la misma área geográfica, bueno, en el interior del estado, pues resulta que no encontramos institución a la cual ir. Había algunos asilos en Jojutla, uno en especial que dependía de una congregación religiosa, que fuimos, vimos el asilo, estaba vacío, o sea, la construcción hecha para tal fin, con jardines, con lo que quieras, y cuando fuimos a preguntar por qué no funcionaba, nos dijeron que las familias acababan yendo por sus adultos mayores. O sea, y no los dejaban en la institución. O sea, decían, no, o sea, las familias manifestaban no sentirse a gusto llevando al adulto mayor al asilo y preferían tenerlo y cuidarlo en casa. Entonces, al parecer, digo también, al parecer, en el ámbito rural hay menor necesidad de instituciones geriátricas porque las familias acogen el cuidado o lo ven de manera más natural que en las ciudades. O habrá otras explicaciones, ¿no? Otro contexto probablemente que haga que nosotros tuviéramos esta dificultad. Entonces, la muestra de la institución la tuvimos que recabar en Cuernavaca, ¿no? Porque aquí sí tenemos más de 35 instituciones geriátricas, tú lo decías muy bien al principio, por las condiciones de clima, por la cercanía con la Ciudad de México. Bueno, pues eso ha hecho que en Cuernavaca haya muchas instituciones geriátricas, ¿no? Y nos vamos tantito al interior del estado y hay contadas o no tienen el mismo éxito que en las ciudades, ¿no? Esto es por ponerte el ejemplo. Y lo que encontramos en esta investigación también es interesante, fíjate, ¿quiénes crees que encontramos que están más satisfechos con la vida, que tienen menos depresión o que tienen mayor bienestar? ¿Cuál muestra crees tú? Los que están en asilo, ¿Por porque qué? son urbanos y no tienen el sentimiento de culpa de soy una carga cuando se meten. Y los hijos tienen otro nivel de cultural y de actividad y les sale más práctico decir, pues lo voy a visitar. Me sale más práctico ir un domingo a Eshel que tenerlo en mi casa toda la semana y quien lo cuida en la casa. Sí. No, de verdad, Sí, eso de eso los fue lo que internados, encontramos. uno lo conoce en carne propia. Estuve internado 10 años y uno se da cuenta que vivirlo es distinto que imaginarlo. Sí, El efecto de grupo dentro
del asilo. Así es. El apoyo mutuo porque ves a uno peor que tú y parece que no, pero eso te levanta. Dices, está más jodido que yo. ¿Cómo me puedo venir abajo? Está la película ¿Y tú quién eres? Una muestra ejemplar de ese. Las condiciones económicas son distintas también. Entonces, no lo sé, yo creo que los asilados, por el contexto en el que están, urbano, se sienten mejor en el entorno urbano que los no asilados. Sin embargo, como no están asilados en los rurales e indígenas, la comparación ya no cuenta ahí, porque ahí la familia apechuga todo, junto con la comunidad. Pienso en los mijes en Oaxaca. Ellos se encargan de sus viejitos y los mandan como los tatamandones y cumplen una función dentro de la comunidad, aunque tengan o estén cruzando por procesos demenciales. Pero ellos los ven con otros ojos. Los ojos son ojos no porque ven, sino porque te ven. Y depende de cómo te ven, te asumes. No lo sé. Sí, pues eso fue lo que encontramos, o sea, quienes tienen mayor bienestar, menos niveles de depresión, mayor satisfacción con la vida, eran los adultos mayores que vivían en la institución. Y sí, ahora nos tocó explicar esto, ¿no? Porque mi alumna pensaba y su hipótesis era que eran los que iban a Al estar en revés. peores condiciones y no es así. Esto nos pareció muy interesante porque sí, ¿no? Primero, el entorno urbano, a diferencia del rural, también encontramos que tenían pues mejores niveles de educación. También tenía mucho que ver la institución, que era una buena institución. Y esto también ayuda a veces a desestigmatizar las instituciones, ¿no? Aunque hay de todo un poco, ¿no? O sea, hace muchos años que hicimos un estudio, que, bueno, no publicamos nunca esto, pero nos dedicamos a visitar todos los asilos habidos y por haber en Cuernavaca. De esto tiene como 15 años, ¿no? Nos pusimos a visitar todos los asilos y vaya, hay historias de terror, ¿no? Hay instituciones que son dignas de una historia de terror, ¿no? Pero otras que no son así, o sea, hay otras muy recomendables o que sí pueden ser una alternativa para compartir el cuidado, ¿no? De una manera digna y adecuada. Pero bueno, en esto, volviendo al estudio que realizó mi alumna, ella se llama Valeria. Los que nos salieron peor en todas las medidas eran aquellos adultos que iban al centro de día y que vivían en sus domicilios. ¿Por qué? Porque seguramente estos que iban al centro diurno, al centro de ayuda del DIF, eran los que más ayuda necesitaban en muchos sentidos, económica, anímica, social. Entonces, bueno, pues fueron los que peor salieron, ¿no? Pero bueno, pues estábamos un poquito hablando de estas diferencias en los contextos y en el entorno, ¿no? Urbano y rural. Evidentemente que hay muchas diferencias, ¿no? La misma jubilación. La jubilación es una invención capitalista, ¿no? En los pueblos, en las... O política en otros bueno, lados. claro, también. O política, por supuesto, ¿no? Digo, esta idea de que los jubilados en la UAM no pueden dar clases, que no pueden acompañar a un estudiante en su comité tutorial, o sea, es una tontería, o sea, tenemos toda la Gracias, experiencia en estos gracias. profesores, o sea, no puede ser, o sea, yo cuánto sufro porque no puedo invitar al doctor Víctor Patiño, ¿no? A mis comités formalmente o a dar clases, ¿no? Pensando, o a ti mismo, ¿no? Entonces, eso en los pueblos no ocurre. El adulto mayor nunca se jubila, sigue yendo al campo y sigue yendo a trabajar, ¿no? Eh, Cuando yo veo a un adulto mayor en la calle que trabaja, que vende cosas, hay veces que pensamos, ay, pobre señor, ¿no? Sigue trabajando y ve el trabajo que le cuesta, vaya, el esfuerzo que implica. Yo digo, qué bueno, o sea, sigue teniendo una actividad, ¿no? Para este enfoque histórico-cultural que permea a muchos de nosotros en la neuropsicología. Se habla de la actividad rectora en cada etapa de la vida, ¿no? En cada edad. Bueno, el trabajo en los adultos es la actividad principal, la actividad que te da sentido de vida y que te motiva, ¿no? A seguir adelante. Entonces, el momento en el que una persona deja de trabajar, pues bueno, implica muchas cosas, a nivel anímico y bueno, creo que todos perdemos, ¿no? Pero bueno, no sé, en algún momento habría
hacer algo para que esto cambie, al menos en nuestra universidad, ¿no? A mí me parece totalmente ilógico, ¿no? Esto que ocurre. Pero bueno, o sea, sí, de que la demencia se vive y se atiende de manera distinta en el ámbito rural y urbano es un hecho, ¿no? Hay muchas diferencias que podemos a ver ahí y estudiar ahí. Con relación a los conflictos familiares que decías que puede haber al interior de una familia que tiene un miembro con demencia, bueno, pues estos son el pan nuestro de cada día, ¿no? Eh, creo que nunca faltan conflictos en las familias, sobre todo cuando son grandes, sobre todo cuando hay muchos hijos, porque pues cada hijo opina acerca de lo que hay que hacer, ¿no? Y sobre todo los conflictos se dan con el núcleo que cuida, ¿no? Y los demás familiares que están alrededor observando, pues muchas veces no ayudan, sino que opinan, critican o desdicen las decisiones que va tomando quien verdaderamente está en casa, ¿no? O hay otras familias que se organizan eh, cuidando al paciente o a la persona que tenga demencia, cada uno en sus diferentes ámbitos, ¿no? Si son 8 hijos y tenemos un hijo que vive en Guadalajara y otro en Yucatán y otro en la Ciudad de México, pues el adulto mayor está un mes en Guadalajara y un mes en Yucatán y un mes en la Ciudad de México. Y evidentemente este cambio de entorno, pues incrementa el deterioro, hace que otros síntomas aparezcan, y entiendo que muchas familias no tienen otra forma de organizarse, ¿no? Bueno, aquí siempre nosotros sugerimos que haya la menor cantidad de cambios, que haya una rutina y que si hay muchos hijos, pues a los hijos nos tocará trasladarnos a donde viva nuestro familiar con demencia para cuidar en su entorno en la medida de lo posible, ¿no? Y bueno, y no siempre es la familia la que tiene que cuidar. Cuando hay la posibilidad económica, pues lo mejor es compartir el cuidado con un cuidador profesional, con una institución, en programas de día, ¿no? Donde el paciente va por las mañanas a hacer actividades, a convivir con otras personas y después regresa a casa. Me parece que esa puede ser una buena alternativa, ¿no? Para darle un respiro a la familia que cuida o al cuidador cuando a veces es una sola persona y no, este, y evitar el agobio de este cuidador, ¿no? Pero bueno, sí, los conflictos familiares, digo, a diario los vemos nosotros en las reuniones de nuestro grupo de apoyo, ¿no? ¿De qué otra cosa hablábamos? Ya hablábamos de la reserva cognitiva, de la neuropsicología forense, ¿no? ¿O querías comentar La algo? neuropsicología forense, Ujú. pleitos que se hacen con el muerto de si estaba en condiciones de cambiar un testamento. Fue el caso que discutí era un grupo de Barcelona. El personaje tenía 3 hijas. Una se fue a vivir a Suiza, otra se fue a vivir a Bélgica y la tercera se quedó en Barcelona cuidando al papá. Ujú. Pues el papá desheredó a la que la había cuidado. Claro, Claro, es con la que se peleaba diario. pues sí, todos los días. Que no comas esto, que la medicina, que guau, guau, guau. Como sea, cambió el testamento y las dejó como herederas universales a las que se fueron y desheredó a la que lo cuidó. Pidieron un peritaje neuropsicológico post-mortem, cosa extraña. ¿Estaba o no en condiciones de cuando tomó la decisión de cambiar el testamento? El alegato del abogado era que ya no entendía ni la función del dinero ni la numerología. Se hizo el estudio por un grupo neuropsicológico de Barcelona y joder, que demostraron que ya no estaba en condiciones de. Lo curioso es que el notario público dijo, ante mí vino y firmó personalmente. A mí no me engañó ni me manipuló. Pudo firmar y su voluntad es ley. Entre el peritaje de que ya no estaba en condiciones de comprender la función del dinero y la numerología suma real, toda esa historia, ¿sí? Les llamo numerología, por así decirlo. Resulta que se pedía que se anulara ese cambio de testamento porque el primer testamento estaba en 3 partes iguales
Y parecía que era más justo que a la cuidadora primaria no se le abandonara. Pues la jueza fue la que dictaminó que no, que en España y en cualquier país que se diga democrático, la voluntad, ¿sí?, o el derecho de ceder o no mi propiedad queda protegida constitucionalmente, porque tenga síndrome de Down, epilepsia de 50 convulsiones por día, un síndrome muy extraño, pero que sí aparece. Una persona que ya no puede decidir por sí misma lo que sea, en realidad la Constitución ampara a todos los que sean reconocidos como ciudadanos dentro. Porque si no, el concepto de ciudadano es excluyente también. Deja de ser ciudadano por tener. Ya no puede votar, no puede ser elegido. Y los que eligen declaran las guerras. Los que eligen tienen al mundo con un Jesús en la boca. Pues entonces, ¿dónde está la...? Pues la jueza dijo, tiene razón. El problema es que no puede perder su capacidad de decisión. Y esa es la que protege la ley. Es un problema bien gordo porque la decisión no es técnica del neuropsicólogo, del psicólogo, del geriatra, es de juez. Pero el peritaje, en términos de si estaba o no en condiciones de cambiar conscientemente la decisión, con ese estudio de reconocer que le hicieron el uso del dinero, quién sabe si estaba o no en la cama. Él quería cambiar el testamento. Por eso lo señalaba. Pero aprovecho porque Mayra Ávila, a quien sí menciono por nombre, no porque quisiera omitir el otro por razones obvias, Mayra Ávila, a quien saludamos, ¿qué hay con el personal de salud? En Morelos en concreto, en términos de los que se dedican al cuidado de los adultos mayores o con demencia, ¿existen en Morelos instituciones a cargo o son las que para todo mundo y ahora en era COVID, porque el COVID también vino a cambiarnos las cosas, ¿sí? Y el otro, dice por ejemplo Erubiel desde San Luis Agatlán, en la montaña de Guerrero, el adulto mayor se le ve como una persona con sabiduría y experiencia. Por eso son los comisarios ejidales por lo regular. Contrario a todos, a ellos se les consulta sobre qué hacer ante problemas de la comunidad, ya no de pareja, etcétera. Son sabios en la comunidad para poder tomar una decisión fundada en una asamblea comunitaria. Esto naturalmente viene a confirmar que en ciertos contextos las circunstancias cambian. Sí, 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 justamente, ¿no? Qué buen ejemplo de el papel que se les puede seguir dando, ¿no? Digo, esto contraponiéndolo contra lo que está pasando en la UAM, por ejemplo, ¿no? De que profesor jubilado ya no puede participar de ningún modo, ¿no? Aunque no le paguen, o sea, ni siquiera está pidiendo que le paguen por sus clases y aún así no se les permite estar, ¿no? Estar o teniendo este tipo de actividades en donde pues son expertos y sabios ya, ¿no? Pero perdóname que regrese un poquito a lo que estabas platicando de estos casos legales, ¿no? O forenses, de interdicción, sí. Sí, ciertamente el paciente, la persona que vive con demencia, con quien más conflicto tiene es con su cuidador principal, porque es con quien pasa más tiempo y uno tiene fricciones de manera natural con quien pasas más tiempo, sea tu pareja, sea tu compañero con quien vives, ¿no? Los roomies, ¿no? Que dicen ahora los chicos de la facultad que vienen a Cuernavaca a estudiar y rentan una casa varios, ¿no? Con su roomie, ¿no? Entonces, evidentemente el paciente es con quien más conflicto va a tener, ¿no? Y pues sí, resulta injusto en este caso que tú cuentas, pero esto es pensando en el paciente que él mismo quiso cambiar el testamento, pero también tenemos muchos casos donde el paciente es llevado ante un notario público o ante alguna instancia legal
a firmar, a ceder, a hacer algún trámite, pues engañado o sin comprender qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, cuando se hace un juicio de interdicción o cuando se declara a una persona incapaz, imaginemos que previamente haya habido acuerdos, venta de un inmueble, imaginemos que alguien haya vendido un inmueble y ante un notario público se haya certificado esta venta, yo no sé. En el momento en el que se hace la interdicción, el juez puede dictar que esos trámites que se han hecho pues, den marcha atrás, si es que la persona, si es que se ha confirmado que hubo, o bueno, que ya no estaba en capacidad de decidir a cabalidad, ¿no? Pues no sé. Vaya, es muy complejo. Yo lo que te quería sugerir, quizás te puedo comentar o recomendar que algún día invites a la licenciada Mónica Muñoz. Ella es licenciada en Derecho y es una de las expertas en juicios de interdicción en personas con demencia en México. Entonces, ella tendrá, bueno, muchos casos, muchas de las experiencias que, bueno, no, algunas las he tenido yo propiamente, pero otras las he aprendido de ella, ¿no? De cómo nos explica estos términos legales de protección o muchas cuestiones legales ella nos ha enseñado en el grupo de apoyo, ¿no? Entonces, quizás resulte interesante que algún día la invites a ella para comentar al Ahí me respecto de esto mandas en los datos y la especial. invito. Sí, claro. Y Claro, o algún, también, no sé si conozcas al doctor Eric García López, ¿no? Que es psicólogo y es abogado, tiene las dos carreras, es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, ¿no? Con quien del también, INCIPE. el del INACIPE, exactamente. Entonces, creo que también ellos serían más pertinentes para hablar de estas cuestiones legales y psicológicas, ¿no? O próximamente Ana Ruth Díaz Victoria, ¿no? Que también Que va a está. ser la gran doctora en el área neuropsicológica forense. Exactamente, yo creo que ellos son los expertos en este ámbito, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Pues no Pero con sé, respecto a Enrique, lo de ¿algo más? salud que Ah, cierto, mencionaba cierto. Mayra Mayra, sí, sí, Ávila, sí. Sí, ciertamente. Mira, ese también es un tema muy importante, no nada más en Morelos, sino en el país en general. Ninguna institución federal, estatal, ninguna institución del gobierno atiende a personas con demencia, a excepción de las clínicas de memoria del INAPAM, que si no recuerdo mal o si no tengo mal el dato, hasta hace algunos años, eran dos clínicas de memoria que el INAPAM tiene en la Ciudad de México, o una que es la que coordinó por muchísimos años la doctora Luz Ester Rangel, que existe todavía en la calle Héroes del 57 en Coyoacán. Es la única institución de gobierno que atiende a pacientes con demencia. Y bueno, ahora el Instituto de Geriatría, pero es un te instituto iba a que se ha preguntar, ¿y el INGER? retrasado. Claro, pero el instituto funciona a nivel de investigación, de formación de recursos humanos, pero está en su proyecto en algún momento dar atención al público e incluso atención clínica hospitalaria, como lo hacen los institutos nacionales, pero esto no se ha concretado y yo sospecho que por falta de recursos, ¿no? Económicos, ¿qué es lo que ha pasado Sí, con el porque Plan si no, Nacional ¿cómo de forman Alzheimer? gente si no tienen servicio y no Así es, tienen pacientes? así es. Sin ello, pues no veo tal formación profesional. Sí, así es. Entonces, bueno, pues es lo que ha pasado con el Plan Nacional de Alzheimer. Fuimos el segundo país en Latinoamérica en tener un Plan Nacional de Alzheimer en el 2014, que a la fecha, ay, dame un segundito, perdóname, dame un segundito. Pues aquí aprovecho el segundito para invitarlos con el speech a suscribirse a nuestro canal de YouTube La Comuna de la Palabra y a nuestro canal de Spotify de La Comuna de la Palabra para cada semana escuchar, para quienes no pudieron verlo y escucharlo, la charla o el monólogo en cuestión y en YouTube ver la charla y escucharla. Reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal y esperemos que en unos pocos segundos la doctora Adela Hernández Galván Ya, pueda discúlpame. reconectarse con nosotros. Ya está nuevamente con nosotros. Me callo y adelante.
que resulta que yo también soy cuidadora en últimas fechas y necesitaban un poquito de mi apoyo. Disculpa, pero ya estoy aquí. Soy de las que combina ahora el trabajo y el cuidado. El doble Por eso, trabajo. sí, por eso ahora no solo tengo la teoría, sino también la práctica en muchos sentidos. Bueno, pero estábamos hablando de, recuérdame en qué nos quedamos. De lo que es Ah, de las instituciones de salud, instituciones. sea en Sí, sí, Morelos o sí. en el país, hablábamos del INGER, por ejemplo, Sí, sí, que sí. fue creado con esa intención. Las Sí. mismas asociaciones han intentado hacerlo, Ujú. asociaciones de Alzheimer en las diferentes entidades. Ya hablábamos alguna vez de San Luis Potosí, de Nuevo León, de Guanajuato, algunos lugares donde son asociaciones, pero no son instituciones de gobierno. Sí, no, 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 no. Otro ejemplo de instituciones de gobierno que dan atención al adulto mayor, pues es el DIF, que también tiene, me parece que son 4 asilos a nivel nacional, uno en Oaxaca, el que está aquí en Cuernavaca, el asilo, la Casa Hogar Olga Tamayo, el asilo Mundet en la Ciudad de En México, México. y son cuatro, Ese es me viejísimo, parece. el asilo mundial, desde que me Sí, acuerdo. viejísimo, viejísimo, pero no reciben a personas con deterioro cognitivo. O sea, uno, en la mayoría, vaya, en las instituciones o centros diurnos que tienen algunos municipios también, si se identifica que la persona tiene signos de deterioro cognitivo, no las aceptan. Vaya, estas instituciones son para pacientes funcionales o que no tienen este tipo de deterioro, ¿no? Entonces, realmente no hay apoyo de instituciones de gobierno para el cuidado, ¿no? Las instituciones que hay en Cuernavaca son en su totalidad privadas o algunas organizaciones religiosas que tienen instituciones. En el país, algunas de nuestras asociaciones, digo nuestras, hablando de la Federación Mexicana de Alzheimer, algunas asociaciones tienen sus centros de día e instituciones de cuidados a largo plazo. Por ejemplo, tenemos en León, Guanajuato, en Torreón, Coahuila, en Hermosillo, algunas de las que en Tampico también tenemos otra institución que las asociaciones civiles han creado, ¿no? Pero realmente aquí pues falta muchísimo apoyo del gobierno porque no lo hay. O sea, aquí en México, así como pasa en los países de Latinoamérica en general, el 80% de los pacientes son cuidados en su casa y por sus familiares, ¿no? Solo aquel 20% que tiene los medios para poder pagar una institución privada lo hace, ¿no? Que también los costos de las instituciones, pues, bueno, evidentemente también hay de costos a costos, pero pues es algo que implica pues más que una renta, ¿no? Para la familia. Entonces, bueno, de que tenemos ahí un vacío, existe, ¿no? Existe. Hay gobiernos como, bueno, otros gobiernos dan otro tipo de apoyos. Te voy a dar un ejemplo. Hace unos años estaba justamente en un evento en el INGER. Escuché a un grupo chileno en donde hablaban de un programa en el cual si una familia demostraba que tenía en casa a una persona con demencia, le daban un cierto recurso económico para mejorar su vivienda o para apoyar el cuidado a esa familia, ¿no? En Chile hay este tipo de apoyos o de programas, ¿no? Lo cual, vaya, creo que hay alternativas, habría muchas, pero bueno, no hay los recursos, ¿no? Siempre en esta gran familia Alzheimer lo que decimos es que cuando en algún momento nosotros solicitamos algún apoyo económico para nuestras propias asociaciones o nuestras actividades, pues ya nos ganaron ante los niños con cáncer o las mujeres con cáncer o las personas con SIDA o los niños con autismo. O sea, decimos que el adulto mayor está en la fila de las personas que requieren recursos o en la fila de la atención a la salud mental. El adulto mayor y el adulto mayor con algún problema de salud mental como las demencias está al final de la fila, Está al ¿no? final del Entonces, final. está al final del final, exactamente. Si es que la actitud es, si ya se va a morir, ¿para qué le invertimos? Así es, así es, así Pues, es. mi querida y estimada doctora Adela Hernández Galván, antes de cerrar, no sé si quisieras eh, brevemente dirigir un mensaje a nuestros oidores y miradores
de cómo ir sacando del final, del basurero, porque la basura se recicla y algunos dejan para el final lo que ya no es reciclable. La actitud hacia el adulto mayor, vale el concepto porque hay un adulto menor, probablemente. También eso de la terminología es otro pleito, adulto mayor, adulto menor, porque son cuestiones económicas, pobreza, pobreza extrema, pobreza media, etcétera, porque así se administran los recursos, van para la pobreza extrema. El que no demuestre que está en la extrema, pues no necesita apoyo. Algo similar ocurre acá. Un mensaje de todas maneras de aliento en esta hora de desaliento para quienes en la actualidad o a posteriori pudieran afrontar una de estas circunstancias. Sí, gracias, Enrique. Mira, en el grupo de apoyo y en las asociaciones de Alzheimer decimos que la demencia a todos nos toca. O nos toca conocer a alguien que tiene demencia, alguien cercano, o nos toca cuidar a alguien, o nos va a tocar tener demencia en el futuro, porque en el 2030 se espera que haya 1,5 millones de personas con demencia en nuestro país, pero en el 2050, cuando yo misma voy a engrosar las filas de los adultos mayores, más de 3 millones de personas con Inshallah. demencia, ¿no? Más de 3 millones de personas van a tener demencia en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que hay que ir formando y fomentando en nuestra sociedad pues una cultura del envejecimiento, no nada más de atención o de comprensión a la persona que tiene demencia, sino al adulto mayor en general, ¿no? O sea, no conocemos sus necesidades, bueno, nos falta mucho por aprender en ese sentido, ¿no? Y pues para quienes tengan a alguna persona cerca que esté teniendo síntomas de demencia o que tenga ya un síndrome de este tipo, pues lo que le puedo sugerir o decir es que siempre hay algo por hacer. A veces los médicos o los familiares nos dicen, es que el doctor me dijo que ya no se podía hacer nada, que lo cuidara con mucho amor y paciencia y eso es todo, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros ahí en nuestra clínica de memoria en el CIPSI hemos tenido muy buenos resultados con estimulación cognitiva en pacientes que tienen deterioro cognitivo leve, ¿no? Y creemos que hemos logrado retrasar la progresión a demencia o estabilizar a los pacientes. Y como esto hay muchas estrategias farmacológicas y no farmacológicas que se pueden implementar y este conocimiento está en las asociaciones, o sea, únicamente invitarlos a las actividades que tenemos en la Asociación Morelense de Alzheimer, tenemos una página de Facebook, así lo pueden encontrar. Y en el área de neuropsicología de adultos y clínica de la memoria del CIPSI, que es una de las áreas de atención psicológica de la clínica de servicios psicológicos del CIPSI, donde estamos haciendo evaluaciones e intervenciones con los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente que sí hay cosas que se pueden hacer, hay tratamientos que se pueden implementar y lo más útil si hay personas en otros estados que nos están viendo, acercarse a la Asociación de Alzheimer de su estado. Todavía no tenemos asociaciones en toda la República, pero sí en más de 22 estados de la República Mexicana. Pues creo que ese sería mi mensaje, Enrique. Y pues agradecerte la invitación nuevamente. Pues doctora, no dejo de agradecer tu tiempo, tu participación, tu experiencia, tu emoción ante este asunto. Y como dijera el poeta argentino Pedro Bonifacio, alias Almafuerte, si fuera la conclusión que dijiste, no te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y ya me pasarás los datos para el otro asunto, el jurídico, y lo de la interdicción. Claro, claro, claro. Hasta Por pronto. supuesto. Gracias, Enrique. Hasta luego.